México jamás se ha caracterizado por ser una selección con futbolistas de élite. De hecho, solo podemos contar a un par de ellos en toda nuestra historia en épocas diferentes. Por lo que el deseo de trascender en lo más grande termina siendo perjudicial para nosotros mismos, pues ya cualquier jugador mediocre que ha tenido un par de destellos lo nombramos como el gran y prometedor futuro. Casos como el de Giovanni y Jonathan dos Santos, el del mismo Diego Lainez, a quien en su momento los vomitivos medios de comunicación lo vendieron como el Messi mexicano. Más recientemente el caso de Marcelo Flores, quien ilusionaba a todo un país por solamente estar en las fuerzas básicas del Arsenal, y que unos pocos años más tarde se ha demostrado que simplemente era un inflado. Por otro lado, están casos como el de Santiago Jiménez, quien, contrario a todos los anteriores, este sí ha hecho cosas importantes y ha tenido un par de campañas siendo bueno y regular. Esto ha llevado a que los medios de comunicación, pero sobre todo, increíblemente los aficionados, piensen que es la odisea y el grandioso futuro de la selección, sumado esto a un odio sobre una poderosa televisora. Así que, el día de hoy te presento la inflación de los propios aficionados hacia Santiago Jiménez, sus causas y consecuencias. Con este video no tengo la intención de menospreciar a ningún futbolista, simplemente trato de ser lo más objetivo posible. En mi opinión, Santiago Jiménez es un buen futbolista con un futuro prometedor, pero que ni de lejos es la odisea que muchos periodistas, y sobre todo aficionados, nos quieren vender. Santiago Jiménez en primera instancia se dio a conocer por ser el hijo del Chaco Jiménez. Este lo debutó en Cruz Azul y aún con malas actuaciones, terminó quedándose con el puesto titular. Pero todo cambiaría en el Clausura 2021 al anotar 2 goles clave en la liguilla, que posteriormente acabaría con la maldición de 23 años sin ser campeón del Cruz Azul. Esto lo hizo ganarse el corazón de todos los cruzazulinos, pues había cumplido lo que su padre jamás pudo, pero después, en las siguientes 2 temporadas, logró anotar la terrorífica cantidad de 7 goles en 35 partidos jugados. Unos números que no quisiera ver ningún centro delantero. En el Apertura 2022, Santi se enrachó, marcando 5 goles en los primeros 5 partidos del torneo, además presentando un nivel sorpresivamente más alto que en sus torneos anteriores. El Feyenoord, al tenerlo ya en la mira, decidió adquirir su carta, pero al 50%, no fuera a ser que este material mexicano fuera de dudosa calidad. Fue así que al tener solo media temporada buena en México, Santi se iba al Feyenoord. El traspaso hizo que la afición cruzazulina y algunos mexas volcaran casi toda su esperanza de la selección en manos del joven de en ese entonces 21 años. Sumado a esto, hay que decirlo, el tipo tiene carisma y es guapo, lo que hace que le tengan aún más aprecio. Sus primeros meses en el Feyenoord no fueron malos, pues pese a no ser titular, el tipo cuando entraba marcaba gol. Fue entonces cuando vino la nefasta declaración de Gerardo Martino: Santiago juega poco, pero mete muchos goles. Fue así que la lista de la Copa del Mundo fue publicada. Él no estaba incluido en ella. El Tri solo contaba con 2 delanteros en buen momento, y uno de ellos no fue tomado en cuenta. Este parece que fue un punto de inflexión en la carrera del Chaquito, pues justo cuando terminó el Mundial, este se ganó la titularidad en su equipo, marcando prácticamente un gol por partido, además siendo uno de los goleadores de la Europa League. Y aquí es cuando inicia el problema. Muchos empezaron a decir que con Santi Jiménez México no hubiera hecho el ridículo en el Mundial, que es el mejor delantero mexicano y no solo eso, el mejor delantero de Europa. Esto no hizo más que hacer una campaña de inflación sobre el Chaquito, pensando que es el santo bajado de los cielos, cuando realmente termina por ser un buen delantero, nada más. La clara prueba de ello es ESPN, quien transmite los partidos del Feyenoord, y que cada vez que anotaba gol lo promocionaban en todos lados, con títulos del tipo "Golazo de Santi Jiménez", cuando solo fue un gol definiendo un mano a mano contra un equipo que pelea el descenso en la liga. Fue entonces que al término de la temporada se recapitularon los números de Santi, a quien le atribuyen un total de 28 goles en la temporada 2022-2023, aunque 5 de esas anotaciones fueron con el Cruz Azul, dejándonos en 23 en Europa.
Algunos aficionados y medios nos quieren vender que hizo historia en Europa al romper un récord del mexicano con más goles en su primera temporada en Europa. Cosa cierta, pero ¿desde cuándo a la gente le importa la mayor cantidad de goles en la primera temporada? Celébrenlo cuando rompa el de más goles en una temporada, no en la primera. Además que los delanteros contra los que competía eran Luis García y Javier Hernández, delanteros que directamente de México se fueron a ligas más competitivas, como la española y la inglesa, mientras el Chaquito batalló para que el Feyenoord comprara el 100% de su carta. Nos quisieron vender a Santiago como que se estaba comiendo la liga, haciendo 15 goles en esta, cuando el propio Chucky Lozano metió más goles en liga en su primera temporada con el PSV, con 17, y sin ser centro delantero. Aparte, él no jugó competencias europeas para seguir inflando sus números. Este sí se comió la liga. Sumado a esto, al quedar segundo en la tabla de goleo de la Europa League, lo hizo inflarlo aún más, sin tomar en cuenta que en los momentos más importantes del torneo y contra rivales de mayor envergadura, se hizo chiquito. Por los números, según los medios mediocres del país, lo querían poner por encima de Vinicius Jr., diciendo que hizo más goles que el brasileño, lo cual es cierto, pero vuelvo a decir, en una liga mucho más pequeña. Aparte Vinicius dando más del triple de asistencias que el Chaquito, pero eso no lo dicen porque no les conviene. Prácticamente todos los aficionados lo pedían de titular en la Copa Oro, según ellos por la gran temporada que había tenido en Europa, sin tomar en cuenta que en esa liga hay 14 equipos que valen menos que las Chivas, octavo con más valor de México, y 8 que valen menos que el mismísimo Mazatlán, aparte de que los goles que anotó en la Europa League fueron de rebote y también fueron hacia los rivales más débiles del torneo. Ya en la Copa Oro, los aficionados se toparon con una sorpresa según ellos. No podía ser que Henry Martín estuviera de titular. No era posible que un futbolista inflado por Televisa y americanista fuera titular, según los propios aficionados. Lo que ocasionó la titularidad de Henry Martín en la Copa Oro fue agrandar la pelea en redes sociales que ya se tenía sobre qué centro delantero era mejor. La mayoría de aficionados ciegos, poco analistas, pensaban que el formado en Cruz Azul era superior por el simple hecho de jugar en Europa, pero como ya te comentamos, el jugar en Europa no te hace ser mejor. El que no fuera titular Santi hizo que los aficionados enloquecieran, inflando aún más la campaña a favor del Chaquito, e infravalorando al formado en los Venados de Yucatán, generando así otra campaña, pero ahora en contra de Henry, del América y sobre todo de Televisa, diciendo que imponen jugadores, que ésta controla la selección y que inflan de sobremanera al futbolista de las Águilas, cuando también los propios televisos eran los que promocionaban a Santiago como un crack y un ídolo de México. Y cuando metió gol en la final, ni te cuento. Los mexicanos tenían la explicación perfecta en caso de que no se ganara la Copa, que sería culpa de Henry y de Televisa por no poner a Santiago Jiménez. Estas duras campañas, tanto de inflación como de críticas, no hicieron más que avivar la llama de los americanistas, quienes, furiosos de que se le critique tanto a Henry, procedieron a criticar a Santiago, creando así un caos y una rivalidad entre propios mexicanos sobre quién era el mejor centro delantero. Cabe recalcar que la mayoría de estas duras críticas sobre estos dos jugadores no eran ciertas, más bien menospreciaban unos a los otros. Durante el torneo, Santiago no fue capaz de quitarle la titularidad al yucateco, llevándose duras críticas por su partido contra Qatar principalmente. La actuación del Chaquito en la Copa Molera fue entre mediocre y mala, pero que en la final pareciera que por fin habría despertado con la selección, pues con 5 minutos en el terreno de juego metió un golazo que le dio el título a México. Esta era la excusa perfecta para justificar que él debería de ser el titular, avivando todavía más las campañas tanto de odio hacia Henry como de amor hacia Santi, llamando a Henry de formas despectivas como cansador o desgastador. Esto debido a algunas patéticas declaraciones de periodistas
pero de eso hablaremos en otro video. La gente piensa que por meter un buen gol ya tendría que ser titular, sin revisar lo hecho en todo el torneo. Tomando la lógica de estos aficionados, entonces Julián Álvarez debería de ser el titular en el Manchester City por encima de Haaland, pues él sí le pudo meter gol al Real Madrid en la semifinal jugando una miseria de minutos, mientras que el noruego jugó casi todos los minutos y no logró anotar. Simplemente patético. Si quieres que haga este video y te gustó el que acabas de ver, no olvides suscribirte y darle like. Además te dejo este video donde evalúo uno a uno a los futbolistas de México en la Copa Oro y este otro donde narro el proceso de Gerardo Martino. Te van a gustar.